Nuestro dato del día hablamos de la frontera terrestre más mortífera del mundo. Está entre México y Estados Unidos, según el informe más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. En 2022 se contabilizaron 686 muertes y desapariciones de migrantes. Esto representa casi la mitad del total de todo el continente, que fue de 1,547 tan solo el año pasado. Y aunque los datos arrojan una disminución del 8% en cantidad de muertes y desapariciones en comparación del año anterior, también destacan que es posible que haya un subregistro. Sobre estos temas y lo que implican, conversamos sobre las medidas que deben tomar los gobiernos para cambiar esta situación. Conversé hace unos minutos con Dana Graber Ladek, que es representante de la Organización Internacional de las Migraciones en México. Pues ha llamado mucho la atención desde esta mañana, desde que se da a conocer los resultados de este informe de 2022 sobre las migraciones, el fenómeno de las migraciones en América Latina, y que se ubica a la frontera entre México y Estados Unidos como la frontera terrestre al menos más letal, más mortífera del mundo. ¿Con base en qué se está estableciendo esto, Dana? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una iniciativa por la parte de la Organización Internacional para las Migraciones para registrar muertes y desapariciones de personas migrantes, parte de un proyecto que se llama Personas Migrantes Desaparecidas, que hemos implementado desde 2014. Y como bien mencionaste, en 2022 se registraron 686 personas desaparecidas o muertas en la frontera de México con los Estados Unidos. Dana, ahora, ¿es la cifra más alta que se ha registrado desde que inició el programa en 2014? Correcto, pero tenemos que reconocer que esas son estimaciones y estamos con esas cifras que estamos pasando en cifras del gobierno, de las oficinas de la OIM, datos de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Entonces, aunque es una cifra muy alarmante, tenemos que reconocer que es una estimación y es muy posible que hayan aún más personas desaparecidas y muertas en esta zona. Sí, habrá pues desapariciones que no han sido denunciadas por la dinámica también que se vive en esta región y en la frontera de nuestros países. Ahora, estas 686 muertes y desapariciones son representan casi la mitad de lo que sucede en todo el continente. Hemos narrado mucho de lo que está pasando en el tapón del Darién, en la frontera entre Panamá y Sudamérica, digámoslo así. Esto supera lo que está pasando ahí. Sí, correcto. La situación es una ruta muy peligrosa y también estas personas están viajando de una manera irregular que también los ponen en más peligro en términos de frente a las condiciones, eso incluso la violencia y también en rutas muy peligrosas en términos de las condiciones ambientales. De hecho, si estamos analizando las razones o las causas de las muertes, hay 5 principales que vemos. Primero, el ahogamiento, por ejemplo, en el río, entre la frontera, entre los Estados Unidos y en México. También accidentes en vehículos. Hemos visto en 2022 algunos casos muy preocupantes de esos accidentes. También muertes por condiciones ambientales, como mencioné, y eso puede incluir falta de albergue, falta de comida, falta de agua. Y en estas condiciones extremas como alta temperatura. También de enfermedades, las personas se mueren y violencia. Y en esta orden son las causas de las muertes y desapariciones de esas personas. Según el informe, hay un gran porcentaje de personas que dejan la vida en el desierto de Sonora y en el de Chihuahua, Dana. Esto supera incluso lo que dice el informe a las muertes registradas en el desierto del Sahara. Sí, correcto. Si vemos las condiciones en el desierto, en la frontera, son sumamente extremas. Entonces, esas personas, como están viajando de una manera irregular,
están cruzando, están tratando de estar muy bajo perfil, muchas veces están usando traficantes, entonces hay muchas situaciones de abandono por la parte de las personas traficantes a esas personas migrantes o están cruzando por solas, entonces estamos hablando de personas muy vulnerables, no solamente por su situación migratoria, pero también niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, familias, entonces personas que tienen esa vulnerabilidad encima de esas rutas muy peligrosas, muy difíciles que están tomando. Evidentemente, supongo que hay algunos acontecimientos que rompen con la estadística, rompen con las cifras. Por ejemplo, recuerdo el año pasado reportábamos a más de 50 migrantes muertos en el interior de un tráiler allá en El Paso, Texas, producto de toda la dinámica del crimen organizado. Pues es parte de lo que están documentando la Organización Internacional de Migraciones, Daran. Exacto. Entonces, estas condiciones, justamente la segunda causa es accidentes en vehículos y es lo que hemos visto en estos trailers, en donde hay gente que se ahogan porque no pueden respirar, están en esos trailers abandonadas. Entonces, son situaciones muy difíciles y es justamente porque están viajando irregularmente y lo que necesitamos es ver más opciones, más vías regulares desde los países de origen para que no tengan que tomar esas rutas tan peligrosas. Ahora, te pregunto, estamos empeorando año con año, es la cifra más letal, digámoslo así, desde 2014 hasta la fecha. Si seguimos así, con las mismas acciones, incluso recrudeciéndolas, como hemos visto la polémica que hay sobre el río Bravo, Río Grande en la frontera con Texas, la disputa que hay con el gobierno de Texas por la colocación de obstáculos y boyas y todo esto. Bueno, preguntarte, si vamos a esa dirección, no podemos esperar más que sigan empeorando las cosas. Es muy difícil predecir lo que vamos a ver en términos de esas cifras para el 2023, pero lo que es sumamente importante es que haya una respuesta regional, haya más protección a estas personas y todo está muy en línea del Pacto Mundial para la Migración, el objetivo 8 que dice específicamente que los países deben salvar vidas y emprender iniciativas internacionales sobre este tema. Entonces, lo que necesitamos son avances significativos que no hemos visto en términos de salvar vidas en línea con el objetivo 8 del Pacto Mundial de la Migración y obviamente, como mencioné, vías legales para que esas personas no tengan que entrar en rutas tan peligrosas, en esas condiciones ambientales, con el crimen organizado, etc. Entonces, hay opciones para mejorar, pero requiere una respuesta regional. Por supuesto. Daina, finalmente, y perdóname preguntarte esto para que quede claro al auditorio, la Organización Internacional de las Migraciones es parte de las Naciones Unidas. Correcto. Bueno, Ya pues hace sí, más de 5 años. 5 años. Bueno, te agradezco mucho por comenzar con el auditorio sobre este tema que pues abordamos cotidianamente. Gracias.